bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la Iglesia Ministerios Viva la Familia de Ebenezer, Cunduacán. Se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios porque una vez más, ¿verdad? Estamos aquí para seguir con el discipulado, que es el fruto del Espíritu Santo 2, ¿verdad? Sí. Ya estamos en el tema número 13. Si usted tiene su material, es la página 30. Amén. Así que pues son bienvenidos, hermanos, y tenga a la mano su material, su Biblia, su libreta, su lapicero, ¿verdad? Para ir haciendo las anotaciones. Dios le bendiga. Bueno, pues les saludo a un servidor, el pastor José Manuel, ¿verdad? Ya les dije. Detrás de cámara se encuentra la hermana Sayan Yamilet. Y pues vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija, hermanos, en esta hermosa noche y que su gracia esté con nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición, Señor, de permitirnos estar en este lugar para predicar tu palabra. Señor, limpia los aires y que tu Espíritu Santo tome la dirección de esta enseñanza. Espíritu de Dios, guíanos. Necesitamos tu ayuda. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, rogamos que venga de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación. Que podamos comprender, Señor, tu palabra en este discipulado. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Muchas gracias. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a iniciar y vamos a leer el texto que hemos estado ocupando como base bíblica y le vamos a pedir aquí a la hermana Olga Lidia que nos lea, por favor. Amén. Los hermanos, el texto es Gálatas 5:22, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pues todo eso, ¿verdad? Lo que acabo de leer ahorita, pues ya lo estudiamos. Y el que sigue es bondad. Amén, que es el que vamos a estar estudiando hoy, y luego sigue fe. Amén. Entonces ese es el pasaje, hermano, Gálatas 5:22. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, puede buscarlo, ¿verdad? Y para que lo pueda leer también. Bueno, entonces vamos a ir, hermanos, definiendo, mientras la hermana les saluda ahí por el Facebook y en este grupo, que es un grupo hecho, hermanos, especialmente para nosotros, para la iglesia. Vamos entonces a ver bondad. Yo voy a pedirle a la hermana Yami si nos dice ahí si se alcanza a ver bien. Sí, bondad. La palabra bondad, hermanos, viene de la palabra agatosune y de la palabra agatos, que está en el numeral G19 y G18 del diccionario Strong. Entonces, esa palabra bondad significa útil. ¿Sí? La palabra bondad, hermanos, en la Biblia, mucha gente en el mundo, ¿verdad? Define la palabra bondad. Ay, qué buena es la persona. Y sí tiene que ver con ser bueno, pero va más allá, hermanos, de ser una persona amable. Es una persona que es útil, lo que hace, lo que dice. Luego, es excelente. Trata de hacer las cosas con excelencia. Y tal vez por eso, ¿verdad? Una persona que es bondadosa o que tiene el fruto, ese gajo del fruto del Espíritu Santo, que es la bondad, trata de hacer las cosas con excelencia, no a la ahí se va, no a como salga, no con apariencias, sino con excelencia. Y luego, hermanos, bondad tiene que ver con rectitud de corazón. Rectitud de corazón. Luego también con actitud de beneficencia. Es decir, que la bondad, hermanos, lo que va a hacer es que va a traer beneficio. Es una actitud benéfica para la iglesia. Recuerde que los dones lo que hacen es, hermanos, edificarnos, ayudarnos a crecer.
Fíjese lo que estoy diciendo. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan para crecer. También el fruto del Espíritu Santo es para que nosotros desarrollemos o crezcamos, maduremos en el Señor. Luego, la palabra bondad viene de la palabra, viene también a significar ayuda. Ayuda. Y luego, hermanos, también tiene que ver con buenas cosas. Esto es interesante porque la palabra bondad, hermanos, encierra cosas que nosotros, hablando superficialmente, no alcanzamos a ver. Entonces vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos lea, por favor. Amén. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? Seguimos teniendo definiciones de bondad. Amén. El material nos dice que la bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas, con rectitud de corazón, sin hipocresía ni vanagloria, sin ningún interés. Esta ayuda puede ser por medio de la oración. Fíjense, ¿verdad? Que cuando nosotros, pues, nuestra actitud siempre debe de ser ayudar a los demás, pero nos dice aquí que debe ser con rectitud de corazón, sin hipocresía, ¿verdad? Que delante de la persona, como dice, pues, finjamos que lo estamos ayudando, pero por atrás pues hablemos mal de ellos, ni tampoco por vanagloria, por querernos alzar el cuello o por querer que otros nos palmeen la espalda, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo. Dice sin ningún interés, pero aquí, hermanos, esta ayuda puede ser también por medio de la oración. Cuando nosotros oramos por otro, intercedemos por otro, pues ahí está presente la bondad también. Ok. Sí. Quiero que subrayemos, hermanos, ahí donde dice, es una actitud de ayuda hacia otras personas. Y a veces ayudar a una persona puede ser no solamente darle algo, sino a veces llamarle la atención a alguien. La bondad, hermanos, es como la actitud de un padre o de una madre con un hijo, ¿verdad? Se porta bien, lo bendice, lo ayuda, le da, pero también si se porta mal, la misma bondad del padre va a hacer que a ese niño o a esa niña lo tengan que disciplinar o castigar. Entonces, eso es importante que nosotros subrayemos porque la bondad, hermanos, es un poco distinta que la benignidad, que ya hemos hablado de ella. Ok. Así lo pedía el apóstol Pablo. Mire cómo dice Romanos 15:30, hermana Ola. Amén. Nos dice, hermano, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, que oraran por él. De esa manera, ¿verdad? Pues ellos iban a demostrar su bondad. Así hacia Pablo, hacia el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros oramos por otras personas, estamos demostrando la bondad que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, ¿verdad? Todos debemos orar unos por otros. A eso se le llama intercesión. Bueno, entonces veamos un poquito más adelante que la bondad es una actitud de beneficencia hacia los necesitados. Amén. En Hechos 20:35, hermano, nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ayudar a los necesitados, hermanos, es parte de la bondad. Digamos que es una sección dentro de la bondad, ¿verdad? Por eso es importante que lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, diciéndole que en todo los ha enseñado que trabajen, ¿verdad? Para que ayuden a los necesitados. Y él recuerda que las palabras del Señor, esta parte, la verdad, en los evangelios,
no se encuentra en forma explícita, porque dice, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ahí hay algunas cosas, ¿verdad? Que por el momento no las vamos a comentar, pero es mejor dar que recibir, hermano. Y eso nosotros lo debemos desarrollar. Fíjese que hay una situación que sucede en las culturas orientales y que sucede en las religiones también orientales. Ellos, por ejemplo, cuando van a buscar trabajo, ellos no dicen vine a pedir trabajo, sino que ellos ofrecen un servicio. Ellos ofrecen, ¿sí? Le preguntan qué usted viene ofreciéndole a la empresa y entonces ellos dicen lo que saben hacer, los servicios que pueden prestar y que pueden beneficiar a la empresa. De esa manera lo hacen. Y esto también lo hacen en las iglesias. A la iglesia no llegan a pedir, sino que a la iglesia llegan a dar. Y eso es lo que el Señor enseñó, hermanos, en el Evangelio, que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, debemos presentarnos con una actitud, hermanos, de ofrecimiento, ¿verdad? No llegar ante el Señor solamente para pedir, porque dice la Biblia que bueno, eso es lo que la Biblia nos dice acerca de la sanguijuela. Dice que la sanguijuela solamente dice, dame, 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 dame. ¿Por qué? Porque se acostumbra mucha gente, hermanos, así pues como la sanguijuela, solamente a pedir, pero no da. Entonces el Señor dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Amén. No sé si hay una pregunta o alguna. Si hay alguna pregunta, hermanos, con confianza la pueden hacer. Pasamos a lo siguiente y le pedimos a la hermana que nos lea el texto. Entonces, la bondad es brindar buenas cosas para que la provisión sea efectiva. Amén. Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Ok? Aquí, hermanos, está hablando del tabernáculo del Antiguo Testamento, lo cual los del Antiguo Testamento no tienen el derecho del derecho que nosotros tenemos, pues, de comer del altar del Señor, ¿sí? Nosotros nos podemos acercar hasta al trono de la gracia, a la mesa del Señor y comer a todas esas, digamos, hermanos, esos alimentos de parte del Señor, ¿verdad? Que están en la mesa de nuestro Señor Jesucristo y que nos las ofrece a nosotros. Pero los que se quedaron en el Antiguo Testamento, ellos no tienen derecho de comer de eso, porque ellos se quedaron bajo la ley. Pero nosotros, hermanos, se nos brindan buenas cosas y esa provisión es más efectiva que la provisión en el Antiguo Testamento. Amén. Y esa provisión pues viene de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces pues ahí vemos manifestada la bondad de Dios hacia nosotros en dar. Amén. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. La bondad debe ser característica de las personas regeneradas. Es decir, hermanos, que solamente los cristianos, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, pueden mostrar bondad. Veámoslo, lo que nos dice acá estas. Amén. Pablo le escribía a los hermanos de Roma que ellos estaban llenos de bondad y que eran capaces de amonestarse unos a otros. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense que las personas, hermanos, que amonestan a otros, es porque deben estar llenos de bondad.
O sea, el propósito de amonestar a una persona, hermanos, no es regañarlo, no es molestarlo, no es enojarlo, sino que el propósito es ayudarlo a tomar el camino recto, el camino correcto del Señor. El apóstol Pablo, pues aquí les escribe a los hermanos de Roma que ellos están capacitados para amonestar a los hermanos, porque ellos están llenos de bondad. Dos cosas, miren, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Esas dos cosas son importantes, ¿sí? O sea que no es nada más, ¿verdad?, de llamarle la atención a alguien, sino que debe haber una buena intención. Mucha gente le llama la atención a otras personas, pero con el propósito de, no sé, de dejarlos mal, de hacerle ver qué malos son, avergonzarlos. Y ese no es el propósito. Si en algún momento un mensaje a usted le suena fuerte, créame que no es el propósito de enojarlo, hacerlo sentir mal, sino que recapacitemos. Y eso, hermanos, tiene que ver con la bondad. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Por lo que se puede deducir, hermanos, que la bondad es una cualidad firme. Es hacer el bien a otros, no necesariamente por medios suaves. Fíjense lo que estamos leyendo aquí, hermano. La bondad, otra vez, es una cualidad firme. Es hacer el bien a otros, pero no necesariamente por medios suaves. Adelante. Amén. Y aquí vamos a ver un ejemplo, hermanos, de cómo Jesús aplicó la bondad, pero como decía el pastor, no por medios suaves, ¿verdad? En Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. El versículo que sigue, que es el 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense, hermanos, que todo esto está motivado. Hay quienes piensan que el Señor aquí perdió la cabeza. No, todo esto estaba motivado, hermanos, porque recuerde que bondad es rectitud. Bondad es incluso ayudar a los demás. ¿Quiénes estaban siendo perjudicados aquí? Aparte del templo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Por qué, hermanos? Porque aparte de que el celo del Señor le consumía, también la bondad. Porque, hermanos, es una cualidad firme. Estaban robándole al pueblo. Habían hecho del templo un lugar de oración. Lo habían hecho, hermanos, un centro, digamos, un mercado. ¿Sí? Por eso dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí, porque le estaban robando al pueblo. Sí. Sí, o sea. Hacían negocio. Con la economía de los hermanos o del pueblo del Señor. Y hermanos, me perdonan, ¿verdad? Todos los ministros, pero a veces se hace, algunos piensan, por ejemplo, algunos compañeros míos, a veces me vacilan, porque dice, tú haces negocio con la gente. No, yo no estoy predicando por el dinero, pero sí le enseño que si usted da, el Señor le va a bendecir. Y si usted da, lo hace por amor, lo hace porque ama al Señor y está agradecido con el Señor y reconoce una autoridad sobre usted. Entonces, pero hermanos, aquí vemos pues que la bondad del Señor lo vio a eso. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos muy fuertes, en donde lo que movió al Señor no fue la ira, no fue que el Señor se enojó tanto y sacó el fuá, no,
sino que el Señor, hermanos, estaba actuando con un propósito. Veamos. O, por ejemplo, la bondad, o cuando hace la denuncia en contra de los escribas y fariseos. Jesús hizo una denuncia en contra de los escribas y fariseos y la hizo públicamente. ¿Por qué? Porque el Señor quería que los fariseos y los escribas se arrepintieran y que el pueblo no siguiera esa misma conducta de ellos. Amén. A nuestra hermana nos va a ayudar leyendo. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí hay un solo hay. Si fuera hay, los tres hay, estaba hablando, hermanos, de la gran tribulación. Pero aquí hay un hay. Quiere decir que los escribas y fariseos tenían la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón. Pero ya conociendo la historia bíblica, hermanos, nos damos cuenta que los escribas y los fariseos no se arrepintieron. Pero el Señor les estaba hablando motivado por la bondad, con el propósito de que ellos tuvieran un cambio de vida, para ayudarlos a ver su condición. Porque mire, hermanos, hay mucha gente que no miramos nuestra condición espiritual. Incluso, hermanos, muchos de los problemas que tenemos hoy económicamente es porque nosotros hemos metido la pata en nuestra administración. Y ahí estamos a veces, hermanos, comiéndonos la uña de los dedos, ¿verdad? De las manos. Y ahí estamos preocupados y cuando nos dicen, ¿sabe qué? Pero tú tienes la culpa. No lo reconocemos. Entonces los fariseos, hermanos, necesitaban que alguien les dijera una verdad y que ellos tuvieran la oportunidad de cambiar, pero no les cayó el 20. Cerraron su corazón, como mucha gente que dice, yo no tengo la culpa de la situación que estoy viviendo. ¿Pasamos? Y el siguiente versículo nos dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Fíjese. Pasamos acá. Vamos a leerlos, hermanos. Vamos a leerlo todo. Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y el otro versículo 16 nos dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hay una frase que dice que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira. El Señor, hermano, vino para traer buenas noticias, pero desafortunadamente, ¿verdad? Yo lo veo en la vida, hermanos. Hay personas a las que uno les puede hablar de buena manera y lo van a entender. Hay otros a los que hay que llamarle un poquito más fuerte la atención, ¿verdad? Porque así, hablándole suavemente, no les cae el 20. Entonces, hermanos, y fíjense que una de las personas que no le caía el 20 en cuanto a la familia era a mí. Me tuvo que enseñar el Señor a golpes y, hermanos, pasando por situaciones fuertes. Hay personas que no van a despertar a menos que se les amarre, a menos que tengan una zarandeada. Mire cómo el Señor los zarandeó a los fariseos y a los escribas. Les dice en el versículo 17: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Veamos, sigamos.
Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tremendo, ¿verdad? Lo estamos leyendo solamente, hermanos, para que usted vea y diga, ¿a poco eso es bondad? Pues aparentemente no, ¿verdad? Hablando, viéndolo con los ojos carnales, naturales, con nuestra inteligencia natural, diríamos, no, ahí el Señor le está dando una regañada a eso, sí, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito del Señor? El propósito del Señor es que se arrepintieran, que tuvieran un cambio de conducta, un cambio de manera de ser. Y mire cómo le sigue diciendo, hermano. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tremenda pela, diríamos nosotros. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Fíjese, hermano, entonces todo esto le dijo el Señor a los fariseos y a los escribas, pero la intención tenía, hermanos, en la bondad del Señor, Él estaba dispuesto a incluso a sufrir el menosprecio, pero tenía que decir la verdad, tenía que hablar las cosas con rectitud, cosas que los fariseos y los escribas no estaban haciendo bien. Entonces, mis hermanos, la bondad no es solamente, ¿verdad?, decirle al que está mal, ánimo, hermanito, ánimo, te vas a levantar. No, también a veces, quizás si la persona es dócil, hay que usar benignidad. Pero si la persona es necia, hay veces que hay que decirle sus cosas. Yo lo veo, hermano, ¿verdad? Pero pues son ejemplos muy fuertes que no quiero compartir. Mejor vamos a ver los ejemplos que están aquí en la palabra del Señor y veamos la diferencia, ¿sí?, entre benignidad y bondad. Y por eso es importante ver la diferencia entre lo que es benignidad y bondad. Hermano. Amén. Recordemos, ¿verdad?, que benignidad lo vimos la semana pasada. Pero aquí vamos a recordar, dice, benignidad es una disposición hacia otros que se traduce en acciones suaves. Tratarlo con delicadeza. Con amabilidad, con gentileza, ¿sí? Exacto. Eso es, hermanos, amabilidad, ser gentil, ¿verdad? Ser delicado con la persona, con acciones suaves, pero mire que la bondad, hermanos, es otra cosa. Estamos hablando en términos bíblicos, ¿verdad? No estamos hablando en lo que nosotros, nuestro concepto occidental, o lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Estamos hablando de lo que el Señor habló en su palabra. La bondad, ¿sí? Amén. La bondad es una actividad bondadosa a favor de ellos,
que de acuerdo al caso puede ser acciones drásticas, como los ejemplos que leímos ahorita, ¿verdad? Cuando Jesús entró al templo y también cuando se dirigía a los fariseos, a los escribas. Imagínense usted que el niño o la niña agarra y, hermanos, una piedra y se la tira a alguien y le da en la frente o le da en la cara, le da a una persona. Usted puede ocupar la benignidad y no, hijito, no hagas eso, hijito. Pero el niño o la niña no es para decirle, no, hijo, sino que él ¡ah! Y agarra otra piedra y la va a volver a tirar. Entonces, usted y yo tenemos que pensar, ese niño, si continúa así, esa niña, si continúa así, con esa actitud de grande, va a ser una persona que no va a poder controlar si ahorita de pequeño no se controla. Entonces, la bondad dice, yo tengo que sonarlo, ni modo, lo tengo que castigar. O sea, son acciones drásticas. No quiero que esté de acuerdo conmigo, pero la bondad a veces tiene que actuar drásticamente. Y eso drástico no necesariamente se refiere violencia. a violencia, a golpear, sino de tomar medidas, pues, de poner límites o Sí. imponerle castigo, podríamos decir, pues. Ajá. Pero esas son acciones drásticas, pues, que disciplinar. Correcto. Que, pues, que todo eso es para beneficio, en este caso que estamos hablando, ¿no? Que pusimos el ejemplo de un niño, de una niña, para beneficio de él y para beneficio de las personas que están a su alrededor, porque si ese niño, como dice, cambia, pues va a beneficiar a los que están a su alrededor también, porque pues ya no los va a tratar de una manera incorrecta. Así es. Entonces no sé si hasta aquí vamos. Es un concepto bíblico, pero que no, pues no es normal, porque no lo tenemos casi conceptualizado de esta forma. Yo le pido a la hermana Galidia que nos ayude leyendo esta parte aquí. Amén. Pablo con los de Corinto dice, Pablo amonesta de manera fuerte a los hermanos de Corinto por un caso de inmoralidad en la congregación, pero en la segunda carta les hace saber que lo hizo con tristeza, con dolor, esperando recibir de ellos una respuesta favorable. Entonces, esta actitud del apóstol Pablo se caracteriza como bondad, porque pues el apóstol quería que ellos se condujeran de una manera correcta, que hicieran las cosas bien. Sí. Amén. Y por eso pues él hizo esa exhortación o esa amonestación, pero de una manera fuerte para que ellos, como dice, sí, ahorita vamos a leer el contexto o lo que sucedió aquí en Corinto. Mire, veamos acá, hermana. Ahí la hermana nos va a ayudar leyendo. Amén. Primera de Corintios 5:1. Es ya del dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Mire, hermano, mire qué tremendo. En una iglesia se dan muchos casos porque no somos ángeles, somos seres humanos. Pero aquí en Corinto se estaba dando el caso que puede ser espiritualmente esto o puede ser un caso, ¿verdad? Entre una familia. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Puede ser que sea que un padre tenía su esposa. Un señor tenía su esposa, un hermano tenía su esposa, pero él tenía un hijo que la mujer no era su mamá. No sé si me estoy explicando. De manera que el muchacho le gustó la mamá, le gustó la esposa de su papá, que no era su mamá, y comenzó a tener relaciones con ella. Eso, hermanos, eso se da entre los paganos, a veces, hermanos, entre la iglesia, como en este caso,
en 1 Corintios 5:1. Pero también, hermanos, se da en el aspecto, ¿verdad? Que si vemos a la esposa del pastor como una madre, ¿verdad? Hay personas que se enamoran de la esposa del pastor o hay personas que se enamoran del pastor. Para este caso, hermanos, también es algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, eso estaba dándose en el pueblo en Corinto. Entonces, veamos, hermanos, lo que sigue diciendo. Y pues lo más, como dice, dice, y de esto os sentís orgullosos. Sí. ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Imagínense, hermano, estaban haciendo esto y todavía estaban orgullosos. O sea, ¿qué es la actitud? Que estaban, es como, mire, es como el que está haciendo algo malo y le llaman la atención y entonces lejos pues de cambiar de actitud, dicen, ¿y por qué me están juzgando? Si ninguno es santo, ninguno es perfecto. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? Lo que está haciendo es, hermanos, tratar de repeler o de no reconocer el mal que está haciendo. Y el pueblo o los hermanos de Corinto se sentían orgullosos por lo que estaba pasando, hermano. Cuando ellos debieron haber expulsado a aquellas personas. Entonces, es una situación, pero el apóstol Pablo está poniendo el dedo en la llaga, pero porque los ama. No porque el apóstol Pablo está enojado y que ya no sabe ni qué hacer. No, no, está en control de su carácter, pero también, hermanos, dentro de su función, él tenía que hacerlo, pero no, no de manera suave, sino drásticamente. Mire lo que dice después el apóstol Pablo, 2 Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando le llamó la atención por lo que estaba pasando, no lo hizo para que se molestaran o se entristecieran, sino dice, lo hice por el grande amor que les tengo. O sea, entonces la bondad, hermanos, tiene que ver con poner las cosas muchas veces en orden. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque, pues, la bondad tiene que ver con la rectitud. Tiene que ver, hermanos, con ayudar a otras personas. Y muchas veces, mire, si usted ve a una persona que va caminando hacia el abismo, con los ojos vendados, y ya está llegando al precipicio, seguramente usted va a correr a ayudarlo. Y si no se deja, usted va a hacer lo posible por agarrarlo, ¿verdad? Y levantarlo, no sé, cargarlo, como me estoy recordando, ¿verdad? Pero hace muchos años, cuando yo estaba todavía, pues, chamaco, quizás unos 19 años, yo andaba tomando y ya borracho perdía la cabeza, si buen y sano la perdía. Y entonces en esa ocasión yo corrí hacia el río, un río que tenía mucha corriente, y yo pensaba tirarme al río, borracho. Y un muchacho de Nacajuca, que Darwin se llamaba, ese muchacho corrió y me agarró y forcejeó conmigo bastante. Y llegó otro y entre dos, o creo que él, pero él me arrastró prácticamente, ¿no? Lamentablemente después, porque él tomaba también, después mucho, como un año después o un tiempo después, él estaba tomado y en un río y a él nadie lo pudo ayudar. Pero la verdad que
lo que quiero decir con esto es que tuvo que forcejear conmigo para que no me tirara yo al río. Seguramente, hermano, ya estuviera, no sabe dónde, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tiene que usar la fuerza apostólica, ¿verdad? No la suavidad. Tiene que hablarle con autoridad, hermanos, y duro, por el gran amor que tenía hacia la iglesia. Entonces, a veces el ministro, como una madre, como un padre, como una, ¿cómo se llama? Una nodriza, hermanos, pues le tiene que llamar la atención a la iglesia o a algún hermano aparte, ¿verdad? Ahora, mire cómo Pablo también reprende a Pedro. Hermanos, veamos. Amén. Es otro ejemplo. Amén. En la iglesia de Antioquía, Pedro se apartó de los gentiles para no comer con ellos, porque le tenía temor a las críticas de los judíos. Y con su actitud arrastró a Bernabé, por lo cual Pablo, haciendo uso de la bondad, reprendió a Pedro, sabiendo que judíos y gentiles fueron justificados por Dios y que ya no había diferencia. Entonces, hermanos, nosotros en algún momento, por bondad, no porque usted o yo nos sintamos mejor que otros, sino por bondad. Hermano, eso no se hace. Como dice mi nieta, eso no es gracioso, ¿verdad? Eso no se hace, mi hermano. Tenga cuidado con esto, por favor. Pero no entendió el hermano, ya se le dijo una vez. Oye, hermano, ya se te habló claramente. No sé cuál es tu pensamiento, pero esto no es correcto, mi hermano. Y te voy a pedir, por favor, que no lo vuelvas a hacer. Ya es otra manera. Y el hermano tal vez se enoje, ¿verdad? Y diga, yo ya me voy de la iglesia, el pastor ya no tiene por qué estarme hablando. No lo entendió. No captó que era por bondad, que era para que camine rectamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, veamos qué fue lo que sucedió. En Gálatas 2:11 nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, tremendo, ¿ah? Como el apóstol Pedro no era cualquier persona, era Pedro. Y Pedro arrastró a Bernabé en la simulación, en la hipocresía. O sea, le voy a explicar. Habían dos grandes grupos, los de la circuncisión, que eran judíos que habían creído en Cristo, y los de la incircuncisión, que eran gentiles que también habían creído en Cristo. Pero a los gentiles no se les obligaba a circuncidarse, no se les obligaba a guardar el sábado, no se les obligaba a dejar de comer, por ejemplo, el cerdo, el chicharrón, qué rico. No se les obligaba a eso. Entonces Pedro viene y se junta ahí en Antioquía con los hermanos gentiles y todo bien, pero cuando vinieron hermanos de la circuncisión, hermanos judíos, ya Pedro se apartaba de ellos y empezó a actuar hipócritamente. Por eso el apóstol Pablo lo llamó, hermanos, lo encaró, ¿verdad? Y le dijo fuerte, pues aquí lo acabamos de leer, ¿ah? Sí, entonces, hermanos, porque dice Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces la hipocresía de Pedro estaba arrastrando a otros, estaba dañando a otros y estaba afectando a los hermanos gentiles y a los hermanos judíos. Estaba creando una brecha, ¿cómo decirlo?
una diferencia, digámoslo así, un racismo dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, la bondad tiene esas características. ¿Algún comentario, hermana Olga Lidia, con confianza para que Pues vayamos cerrando? aquí, hermanos, lo que primeramente, ¿verdad? Nosotros tenemos la bondad de parte de Dios hacia nosotros. Y pues en algún momento, pues Él, como dice, pues es nuestro Padre Celestial. Y recordemos que la palabra dice que Dios nos ama y en algún momento nos puede disciplinar como un padre disciplina a su hijo, pero es por amor, o sea, por bondad, porque nos quiere ver bien. Entonces, pues de esa misma forma, ¿verdad? Esa bondad como un reflejo, una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, pues también debe de estar en nosotros, pero que no se cambie el propósito, ¿verdad? De que es, si en algún momento se le llama la atención a una persona, es por su bien. Y por ejemplo, si nosotros vemos que alguien está haciendo mal y pues no nos preocupa, nos da igual, decir, bueno, pues es ella o él que es el que se va a perder o el que, pues ahí no estamos, como dice, manifestando bondad porque pues Sí, estamos dejando que se sigue lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues aquí nosotros, como dice, eso es ayudar a los demás también cuando les hacemos ver sus errores, cuando oramos por ellos también amén. y también cuando pues los ayudamos materialmente o con algo, ¿verdad? Que pues les haga falta. Fíjense que en cierta ocasión un pastor allá en Jalpa de Méndez empezó a predicar, pero ese pastor se había puesto una mancha, digámoslo, una mancha así en la cara. Venía manchado como de tizne, como de carbón, traía manchado aquí. Y estaba predicando y empezó a predicar, se bajó de la plataforma y fue predicando frente a los hermanos, así. Pero él lo había hecho a propósito. Y los hermanos, todo bien. Nada más lo que se le quedaban viendo, pero no le decían nada. No le decían nada. Entonces, resulta pues que en una de esas, un hermano nomás se le quedaba viendo y le dice, perdón hermano, ¿ve usted algo en mí? Y el hermano se quedaba así pues como apenado, chiviado, y dice, hermano, ¿qué ve usted en mí? Y le dice, bueno hermano, es que usted está manchado de aquí. Ah, ¿vieron todos ustedes la mancha que tenía yo? Sí. Ah, ok. ¿Y por qué no me dijeron nada? Entonces, nosotros a veces vemos gente, hermanos, que están viviendo mal. Por ejemplo, si hay una familia, una pareja que no se ha casado, por bondad, fíjese lo que le voy a decir, hermano. Y lo voy a decir porque, por ejemplo, el hermano Daniel, la hermana Margarita, que ya está con el Señor, ella no se había casado. Y cuando hablamos con ellos se casaron. Yo me gocé mucho. ¿Quién iba a decir que la hermana, el Señor se le iba a llevar ya? Pero se fue, hermanos, habiendo puesto todo en orden. Así que yo me alegro, no porque se murió, me alegro porque arregló su vida y me escuchó cuando le di el consejo. Sí me explico. Porque puede parecer chocante el pastor diciendo, hermanos, los que no están casados, cásense, arreglen su vida. Hermanos, yo si tuviera una hija, que tengo 3, que anda viviendo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues en fornicación. Porque mire, cuando uno viene a Cristo, viene uno desordenado. Pero si ya lleva uno 1 año, 2 años, 3 años y no ha ordenado su vida, hermano, ahí ya no, pues ahí hay algo que no está muy correcto, ¿verdad? Entonces, en la bondad del Señor, yo debo decirlo, yo debo enseñarlo, porque si algo pasa, ¿verdad? Y aquella persona no ordenó su vida, entonces yo voy a ser el responsable. Mire, le voy a poner el ejemplo.
viene un homosexual con su cabello largo, pintado, con vestido de mujer al templo. ¿Qué hacemos? Bienvenido, pásale, siéntate, escucha la palabra. Aquella persona se convierte a Cristo, se entrega al Señor y empieza. Ya entonces el pastor tiene que decirle, hermanito, ahora tienes que cambiarte y dejar de vestirte como mujer, dejar de pintarte, comportarte como un varón. Y entonces esa persona va a decidir si oye el consejo o no. Pero el pastor no lo está diciendo porque es homofóbico. Es la bondad. Es querer ver bien a esa persona dentro de los parámetros divinos. Eso es bondad, hermano. No sé si estamos aquí explicándonos. Entonces, pero si esa persona dice, no, yo voy a seguir viviendo así, y me sigue llegando con su bolsita acá, y pintado, y con sus zapatillas, y con su minifalda, pero dice, no, pues yo ya tengo a Cristo y yo sigo viviendo como yo quiero. Pues aquella persona tal vez verdaderamente no ha tenido una entrega a Cristo. O bien, hay áreas que no quiere entregarle al Señor. Entonces, mi deber como pastor, hermanos, es decirle y enseñarle, hermanos, aunque tal vez se escuche feo, ¿verdad? Pero yo creo que no, usted no lo está tomando de mala manera. ¿Sí? Por ejemplo, también, a veces nosotros decimos, me va mal, me está yendo mal en mi vida económica, pero no se ha acercado al Señor. Y entonces le dice, ay Dios, toma, te voy a dar 1,000 pesos para ayudarte. No, eso no es ayuda. Ayuda es decirle, ¿sabe qué? Usted necesita arreglar su vida con Cristo. Conviértase al Señor, arrepiéntase, reconozca que ha hecho las cosas mal. Porque si dice, no, yo no tengo la culpa de estar así, claro que todos tenemos nuestra responsabilidad. Entonces, la bondad tiene que ver también con, a veces, hermanos, tomar acciones drásticas, ¿verdad? Un poquito fuertes, pero es por su bien, porque el Señor nos ama. Vamos a orar, hermano. Hermana Olga Lidia, diríjanos en esta oración, por favor. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este discipulado, amén, y que pues esta palabra que se nos ha enseñado pues sea una realidad en nuestras vidas. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por este tiempo que nos has permitido de estudiar tu palabra, Dios mío, de tener este discipulado con nuestros hermanos. Gracias por los que se pudieron conectar, Dios. Permite, Padre, que es también fruto del Espíritu Santo, la bondad, Dios mío, pueda estar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, Dios mío, y que podamos hacer buen uso de ella, Padre, así como tú eres bondadoso con nosotros y quieres lo mejor para nosotros, Padre, así nosotros seamos también con los que nos rodean, Padre, y ayúdanos también a aceptar, Dios mío, las correcciones que vengan a nuestra vida, Dios mío, de parte de tu palabra, de parte de tus siervos, Padre, porque es para nuestro bien. Gracias, Padre, te pedimos bendición para nuestros hermanos allá en sus hogares, Padre, que ellos sean bendecidos también y que también, Padre, ellos pongan en práctica lo que hemos hablado esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, vamos a invitarles para el día de mañana a las 6 de la tarde. Tenemos el tiempo de oración congregacional. Les invitamos para que no se lo pierdan, hermanos. Y el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro culto presencial. Vamos a intentar tener el culto presencial el domingo a las 10 de la mañana. Les esperamos. Le pedimos que llegue a tiempo para que alabemos juntos al Señor y adoremos su santo nombre. Amén.
Que Dios les bendiga. Amén.